La era del petróleo, o mejor conocido como la era del óleo. Esto como un dato histórico un poco interesante. O la edad del petróleo. Esta se refiere a la era en la historia humana caracterizada por un mayor uso del petróleo en productos y como combustible, aunque el petróleo no refinado se ha utilizado para diversos fines desde la antigüedad. Fue durante el siglo XIX que ésta se desarrolló técnicas de refinamiento y se han creado motores de gasolina, aunque el petróleo crudo como tal ha sido utilizado para una variedad de propósitos durante miles de años. Se considera que esta era empezaría en la década de 1800 con el avance de las técnicas de perforación, así como el procesamiento de los productos utilizados en los motores de combustión interna. Alternativamente, la edad del petróleo, como se lo considera, pues puede situarse en el primer periodo hasta principios del siglo XX, cuando el consumo de este y la utilización de los motores de combustión aumentaron. La sociedad industrial contemporánea se basa sobremanera en los recursos petrolíferos, pero el futuro de la era del petróleo se ha vuelto cada vez más controvertido. Su historia. Desde el comienzo de la revolución industrial, los combustibles fósiles se han utilizado como fuentes de energía. El carbón comenzó a ser ampliamente utilizado después de 1800 y seguiría siendo la fuente de energía dominante en el siglo XX. Sin embargo, existen aquí dos acontecimientos interesantes. Prepararon el escenario para que la era del petróleo. El primero fue en 1846, cuando un tal Abraham Gessner inventó el queroseno, haciendo que el carbón y el petróleo fueran materias primas prácticas para encender combustibles. El segundo fue en 1859, cuando Edwin Drake inventó el primer proceso de perforación moderno para pozos de petróleo profundos. Aquí también entra John Rockefeller. Él fundó la compañía Standard Oil, que dominó la industria petrolera y fue el primer gran fideicomiso empresarial de los Estados Unidos. Más adelante, en 1870, fundó Standard Oil Company y la dirigió hasta que se retiró oficialmente en 1897. Aquí entra otro personaje, Carl Friedrich Benz. Él desarrolló un automóvil propulsado por gasolina en 1878 y en 1879 obtuvo una patente para este automóvil. La invención del motor de combustión interna fue la principal influencia en el aumento de la importancia del petróleo. El comienzo de la era contemporánea del petróleo se cree que se originó en 1901, con el hallazgo de Spindletop del explorador petrolero croata Antun Lucic cerca de Beaumont, Texas, que lanzó una producción petrolera a gran escala, y pronto se hizo que los productos derivados de este estuvieran ampliamente disponibles. Continuando con este suceso, impulsado por el creciente uso de este petróleo, la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial fue un periodo de prosperidad económica a mediados del siglo XX hacia 1945 y duró hasta principios de los años 70. Terminó con la crisis del petróleo en 1973. En 1956, el geofísico M. King Hubbert deduce que la producción de petróleo en Estados Unidos alcanzaría su punto máximo en 1971 y que la producción de petróleo llegaría a su pico de aquí a medio siglo, sobre la base de datos de 1956. En el año 1989, otra cima fue predicha por otro personaje, Colin Campbell. Desde los años 1960 y 1970, cuando la producción de petróleo llegó a un punto máximo en muchas naciones industrializadas, un tema frecuente de especulación entre los estudiosos ha sido cuando la producción mundial alcanzaría este punto clave de máximo.
así como cuándo y cómo acabaría la era de petróleo. De acuerdo con algunas definiciones, la era se define como que termina en el punto donde el consumo superaría la producción decreciente, haciendo que su uso sea inútil o imposible. Lo que se conoce contemporáneamente el petróleo contemporáneo con este advenimiento de la llamada era atómica. Muchos observadores a mediados del siglo XX creían que la era del petróleo estaba llegando rápidamente a su fin. El cambio rápido a la potencia atómica previsto durante este periodo nunca se lo materializó, parcialmente debido a los temores ambientales después de los desastres de alto perfil como el accidente del Three Mile Island en 1979 y el accidente de Chernobyl en 1986. El pico del petróleo en el momento es el momento en que se alcanzaría la tasa máxima de extracción del petróleo y después de ello se superaría que la tasa de producción entre en un declive terminal. Muchos creen que se estaría o cerca del pico, posicionándonos en la segunda mitad de la era del petróleo. Algunos estiman que, suponiéndose que las tasas de consumo actuales, las reservas actuales de petróleo durarían al menos hasta 2040. Es una estimación. En el 2004, la OPEP estimó con inversiones sustanciales que casi duplicaría la producción petrolera por el año 2025. Ahora, ¿cuándo empieza? La era petrolera en Ecuador empezó de manera definitiva en 1972 cuando se inauguró el sistema de oleoducto denominado Transecuatoriano SOTE. El precio de por barril en este año en particular fue de $2.50 para la época y se exportaron cerca de 25 millones de barriles. Esto lo que significó que un incremento de 46.9% en los ingresos del gobierno central ecuatoriano frente a 1971. El primer pozo de petróleo fue perforado en la región de la costa en 1911. La empresa inglesa Anglo llega al país en 1922, la misma que durante 67 años explota, comercializa y refina el crudo en la península de Santa Elena. La confirmación de la existencia del petróleo crudo en el Ecuador se dio en 1911 con la perforación del primer pozo Acción 1 en la península de Santa Elena y más tarde en 1967 con la perforación del pozo Lago Agrio 1 en la Amazonía a cargo de la operadora Texaco Gulf. Más datos históricos interesantes. En la década de los 70 el auge petrolero introdujo un cambio en la estructura económica ecuatoriana como resultado del incremento del precio y volumen de las exportaciones petroleras. Varios sectores económicos se expandieron durante este periodo. El descenso del precio del crudo bajó de $35.2 por barril en 1980 a $12.7 por barril en 1988. Redujo su preponderancia en las exportaciones totales. Desde 1987 las demás exportaciones básicamente primarias tuvieron una ponderación que osciló alrededor del 60% de la explotación de los exportadores totales. Más datos interesantes. Desde diciembre del 2014 marcaría un hito en la historia económica del país. ¿Qué beneficios trajo el boom en Ecuador? Los recursos petroleros obtenidos de la extracción petrolera responsable, por supuesto, permitieron que se alcancen logros en diversos ámbitos vinculados con la calidad de vida de los ciudadanos y además la transformación en materia de inclusión social y protección a grupos vulnerables, el mejoramiento de los indicadores de educación, salud, reducción, etcétera. ¿Qué pasó en 1925?
La producción de crudo a nivel comercial empezó en 1925 y las primeras exportaciones en 1928, de acuerdo con el libro La actividad petrolera en el Ecuador en la década de los años 80, publicado por la División Técnica del Banco Central del Ecuador. Otro dato interesante: ¿quién explota el petróleo? Cerca del 44% del petróleo es extraído por empresas privadas y el resto por firmas estatales como Petroecuador, Petroamazonas y el Río Napo. ¿Cuántos petróleos tiene o cuánto petróleo tiene el Ecuador? Las reservas de petróleo en Ecuador alcanzarían 8.300 millones de barriles, las terceras más grandes de Latinoamérica, solo por detrás de Venezuela y Brasil. Vea, y tomarían unos 47.3 años agotarlas al ritmo actual, ¿no?, de explotación de unos 500.000 barriles diarios. Vaya, somos la tercera potencia sudamericana en producción petrolera, después de Venezuela y Brasil. Las consecuencias del auge petrolero no fueron nada más económicas, también afectaron a regímenes políticos de la más diversa índole. En Irán, por ejemplo, el Shah fue derrocado en 1979 y en su lugar se estableció una república islámica.